vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. San Juan capítulo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, vamos a leer juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí está bien. Puede tomar su lugar. Vamos a meditar hoy en esta porción de la palabra de Dios. Nuestro tema lo vamos a tomar de un versículo, que es el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Okay. ¿Qué es la luz? Hasta ahorita los científicos no se ponen de acuerdo qué es la luz, cuáles son sus componentes de la luz. Algunos dicen que son protones, otros dicen que su comportamiento es como ondas en el agua cuando tiras una piedra. Y así que ellos no se ponen de acuerdo exactamente, no han descubierto en sí qué es la luz. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la luz. Si ellos persisten investigando y persisten en su ateísmo, nunca van a descubrir qué es la luz. ¿Por qué? Porque no van al autor de la luz, no van al que hizo la luz. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:3, y Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Encontramos ahí en la palabra de Dios que es la primera regla de orden que Dios pone allí. Pero Dios nos crió en luz. Dice la Biblia que lo primero que Dios crió en la creación fue la luz. Y después creó, dice, después creó las lumbreras, que es el sol, la luna y las estrellas. Ahora, entonces, ¿cómo es posible que Dios primero creó la luz y nosotros estamos recibiendo la mayoría de energía y de luz del sol? Y el sol fue creado después. Entonces, ¿por qué Dios dice en el primer día, sea la luz y fue la luz? O sea, lo primero que Dios hizo fue la luz. Dios no se refería a la luz del sol. Dios se refería al sistema o al manto electromagnético. ¿Ok? Entonces eso fue lo primero que Dios hizo. Y de ahí dependen las comunicaciones. En otras palabras, eso nos enseña la Biblia que Dios creó primero la comunicación. ¿Ok? Creó primero la luz. En base a la energía, nosotros obtenemos la comunicación. Y nuestra voz, por ejemplo, los que hablan en la radio, los que salen en la televisión, la voz viaja en las ondas del manto electromagnético. Así que ahí Dios estableció ese principio y es la luz. Así que Dios establece la comunicación y la luz antes que otra cosa. Pero acabamos de leer, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas cosas fueron en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, en otras palabras, el Creador fue el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor es el primogénito
de la creación. No que Él haya sido creado primero, porque Dios no es creado. Jesucristo es Dios y Él no es creado. Cuando dice que Él es el primogénito de la creación, es el primogénito Hijo de Dios que estuvo allí presente, creándonos a usted y a mí y creando todas las cosas. Cuando el Señor Jehová Dios dijo hagamos al hombre, es que quiere decir que no estaba solo, que no era Dios solamente allí, sino que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero desde el principio encontramos que Dios estableció algo en la palabra. Dios le dio mandamiento al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 3 y 4, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, dice el versículo 4. Entonces separó Dios la luz de las tinieblas. Y a las tinieblas llamó noche. Y a la luz llamó día. O sea, desde el primer día Dios estableció un estatuto en la ley de la física. La luz no tiene que mezclarse con la oscuridad. De acuerdo a algunos teólogos e investigadores, dicen que la luz estaba revuelta con las tinieblas. Y algunos explican, bueno, en realidad esto es un misterio porque la palabra de Dios no nos da mayor luz o más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero ellos dicen que es semejante como cuando usted prende la televisión y no agarra el canal. ¿Y qué mira usted? Mira bolitas blancas y bolitas negras. Entonces los investigadores dicen, de acuerdo a esta investigación, que así se miraba. Estaba la luz mezclada con las tinieblas. Ahora, tiene sentido, ¿por qué? Porque Dios dijo que separó la luz de las tinieblas. O sea que quiere decir que antes la luz y las tinieblas estaban unidas o estaban juntas, en otras palabras. Entonces, ese es el principio que Dios estableció allí. El principio de estas leyes de la física. Separó la luz de las tinieblas. Dios determinó allí, desde allí, que nada tiene que ver la luz y las tinieblas. No tienen nada en común. Y nos dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dice que estaba en el principio con Dios. O sea, el verbo era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él es el creador. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo se revela en este capítulo como que Él es la luz. Y no tan solo como que Él es la luz, sino que Él es la luz. Señor Jesucristo dice, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que, ¿quién es la luz? Jesucristo es la luz. Él vino a resplandecer en medio de este planeta de oscuridad. Y hablamos aquí en un sentido alegórico que es el pecado. En medio del pecado, Jesucristo vino a decirnos que es la verdad. Jesucristo vino a decirnos que Él es la única solución. Jesucristo vino a decirnos que se puede hacer el bien en medio de tanta maldad, de tanta rebeldía y de tanto pecado. Jesucristo nos vino a poner en claro que sí se puede vivir una vida plena, una vida íntegra y una vida en santidad, porque Él es un ejemplo vivo de lo que nos vino a enseñar. Él es la luz. Dice, yo soy la luz. O sea, en otras palabras, los investigadores y los científicos andan tratando de investigar y de descubrir qué es la luz. Jesucristo es el creador de la luz, es el autor de la luz. Entonces, si no vamos al creador, no podremos descubrir quién es la luz, porque Él es la luz. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesucristo mismo es la luz.
O sea, Jesucristo es el camino, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y Él te guía por ese camino a través de la luz. Y te guía a través de la luz hacia la verdad. O sea, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice que en Él estaba la vida, es en Jesús. En Jesucristo estaba la vida y Jesucristo mismo, Él es y era la luz de los hombres. Pero sigue diciendo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos muestra el principio que Dios estableció allí en el huerto del Edén, en la creación. Dios dice, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, nada tiene que ver lo negro con lo blanco, nada tiene que ver el bien y el mal. Hay una separación total, definitiva de la luz y las tinieblas. Por eso dice que la luz en las tinieblas resplandece. Cuando llega la luz, ¿qué sucede? Se van las tinieblas, se va la oscuridad. Este es el motivo del por qué la gente se enoja cuando le hablamos de la palabra de Dios. Dice que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. O sea, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz que ilumina y resplandece. Él trajo esta palabra, este evangelio lo trajo Jesucristo. Así que este evangelio es luz a las naciones, es luz a nuestra vida. Y cuando nosotros le hablamos a una persona del evangelio, esa persona, la primera reacción que va a tener es enojarse. Y si no se enoja, nos va a tratar de evadir la plática. Y si no nos trata de evadir la plática, se va a ir. Pero no quiere nada con la luz. ¿Por qué? Porque dice que sus obras están siendo iluminadas. Cuando la luz llega, las obras, todo lo que hay en oscuridad, se pone a la luz, se pone al descubierto. Sigue diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, aquí dice que la luz verdadera, en la luz está la verdad. Los ateos, los científicos, los filósofos, las religiones siempre están investigando y tratando de descubrir qué es la verdad. Y ellos nunca jamás han podido descubrir qué es la verdad. La verdad íntegra, genuina y pura, transparente, la verdad es Jesús. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado por Pilato, dice, y yo para eso vine al mundo, para traer la verdad. Entonces Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, se fue y lo dejó solo. O sea, no le dio tiempo al Señor Jesucristo a que le explicara que Él mismo era la verdad. O Él mismo es la verdad. Así que le busquemos por cualquier camino, por cualquier alternativa, por cualquier opción, la verdad es Jesucristo. La luz es Jesucristo. La vida es Jesucristo. El camino es Jesucristo. No está en la religión. La religión es un invento del hombre para tratar de estar bien con su conciencia. La religión son inventos del hombre. Religión quiere decir religar. Religar con Dios. ¿Y religar qué es? Volver a ligar. O sea, en otras palabras, tratar de comunicarse otra vez y reencontrarse con Dios. Eso es religión. Cuando tú le hablas a una persona que no conoce de Dios, que no conoce la palabra ni el evangelio, lo primero que las personas te dicen muchas veces es, ¿y tú de qué religión eres? Ellos asocian a Dios con la religión. Cuando le hablas de la Biblia, ellos asocian inmediatamente la Biblia con la religión. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a la luz y al testimonio de la palabra de Dios es que Dios no tiene nada en lo absoluto que ver con la religión. Nada que ver Dios con la religión. Dios y la religión no tienen nada en común. Están distantes. La religión es una cosa, invento del hombre. Dios es luz. Dios es verdad.
Dios es una persona, no es una religión. No podemos hacer un ritual y después venir a Dios. O sea, si no me funciona viniendo yo a Dios, voy a venir acompañado de un ritual. En la iglesia cristiana se están metiendo muchas costumbres paganas, muchos rituales y muchos rituales religiosos. Costumbres que están fuera de la Biblia. Costumbres que están fuera de la palabra de Dios. Están siendo introducidas y todo por la religión. Y los pastores, tú les dices, ¿a poco la sangre de Cristo no es suficiente? ¿A poco la gracia del Señor no es suficiente? Entonces ellos se enojan, ellos se molestan y tratan de defender la doctrina que están enseñando. Porque no tienen base bíblica, no tienen tampoco un fundamento bíblico para sostener los rituales que hacen. O sea, ellos vienen a Dios más un ritual. La luz es Jesucristo. Él vino a la tierra, dice, y nos trajo la luz. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesucristo. Juan presentó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que tuvo el honor, el privilegio de preparar el camino para que Jesucristo apareciera. Él lo presentó, en otras palabras. Juan presentó al Señor Jesucristo para que apareciera el Señor en el escenario mundial con el ministerio del Evangelio, trayéndonos luz. ¿Por qué la gente busca la oscuridad? ¿Por qué los negocios chuecos se hacen y le llaman de una manera muy moderna, de una manera muy suave? Esto se llama suavizar el pecado, barnizar el pecado. Vamos a hacerlo, pero por debajo del agua. Ni que fuera un buzo. ¿Por qué la gente se esconde para hacer el pecado? ¿Por qué los novios, las parejitas, los jovencitos no se besan ahí enfrente del público, ahí a la luz? ¿Por qué? Y sobre todo los cristianos. ¿Por qué buscan lo oscurito? Porque saben que está mal. El pecado siempre se va a hacer a escondidas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios llama a su conciencia y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y Adán, ¿qué dijo? Señor, oí tu voz porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el pecado te hace que te ocultes. Todas las cosas se hacen en secreto cuando es pecado. Entonces, por eso el hombre siempre busca la oscuridad. Desde el principio, desde el jardín del Edén, se escondieron porque estaban ya en pecado. En la oscuridad está el pecado. En la oscuridad viven las arañas, los alacranes, las cucarachas, las ratas, las víboras y todo insecto venenoso viven en la oscuridad. Les gusta la oscuridad. ¿Por qué? Ese es su hábitat, ese es su modo de vida. Y cuando tú prendes la luz, salen corriendo.
¿Por qué? Porque les molesta la luz. A las cucarachas y a los insectos, a alacranes y a las arañas les molesta la luz. Ellos quieren vivir, ¿a dónde? En la oscuridad. Dice la palabra de Dios que nosotros que le entregamos la vida al Señor, a los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no somos engendrados de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nosotros somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz y somos hijos del día. ¿Y quién es la luz? La luz es Dios. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la representación del Padre. Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Ok? Jesucristo es la manifestación del Padre. ¿Ok? Jesucristo se manifestó y nos vino a decir que el Padre y Él son iguales. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta. Todas las obras el Padre me da la autorización que yo la haga. Y dice la Biblia que el Padre habita en luz inaccesible. Dicen los científicos que la luz no es estática. La luz se mantiene siempre en movimiento. Siempre la luz se mantiene viajando. Y curiosamente dicen ellos que la oscuridad, las tinieblas son estáticas. Cuando tú estás en luz, cuando tú vives en luz, el Señor Jesucristo vive en tu vida. ¿Ok? Cuando tú vives en oscuridad, las tinieblas están sobre ti. Las tinieblas te cubren. Supongamos que tú estás en oscuridad, tú no puedes caminar, no puedes correr cuando estás en oscuridad y cuando estás en luz. Cuando es de día, tú puedes ir a una maratónica a correr, ¿me entiendes? Ahora, el pecador vive en tinieblas y no avanza, jamás va a avanzar. Nunca va a pasar del pecado. El cristiano vive en luz y siempre va a estar en movimiento. Dice la Biblia que vamos de gloria en gloria. ¿Cómo dice el canto? De gloria en gloria te veo. O sea, vamos avanzando. Y dice la palabra de Dios que un día llegaremos hasta la estatura del varón perfecto y hasta la plenitud de Cristo. O sea que vamos en un proceso, vamos hacia adelante. Y del pecador no dice eso. El pecador vive en tinieblas y las tinieblas son estáticas. La luz se mantiene en movimiento, la luz se mantiene viajando. Segunda de Corintios 4:4 dice que el evangelio es poder. El evangelio es la luz que el Señor nos trajo a la tierra. El evangelio es la energía y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio es tan poderoso que transforma vidas. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? El evangelio es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios revelada aquí al mundo es Jesucristo. Así que Jesucristo es la luz. Cuando los ángeles encontraron a los pastores allí, cuando nació Jesucristo, ellos estaban en el campo. ¿Qué le dijeron los pastores? Les doy buenas nuevas. Un Salvador os ha nacido hoy, que es Cristo Jesús. Les doy buenas noticias. Y buenas noticias es evangelio.
les doy la noticia de que Jesucristo, la luz, vino al mundo, acaba de nacer. ¿Por qué se paraliza todo el mundo cada 24 y 25 de diciembre? ¿Por qué? Porque estamos celebrando el cumpleaños, el nacimiento de aquel que es la luz verdadera, de aquel que vino y nos trajo la luz y se esparcieron, se disiparon las sombras de las tinieblas. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, traía la luz a este mundo. Así que el diablo trata de impedir que no te resplandezca la luz de la verdad. Cuando te den un consejo, siempre te he dicho, no te enojes. Cuando se te llame la atención, no te molestes. Es la luz del Evangelio que te está confrontando. Es la luz de la palabra de Dios que te está confrontando con tu pecado, con tu error. Y Dios quiere que resplandezca en ti la luz y que no haya ninguna sombra de variación en tu vida. Al pecador no le gusta escuchar la palabra de Dios. Se enoja y le molesta escuchar que Dios lo ama. Porque sabe que el Señor, o sea, la luz, tan solo escuchar el nombre de Jesús, el nombre de Dios que es santo, ellos se dan por aludido que todas sus malas obras y todos sus caminos perversos están siendo descubiertos, están siendo puestos al descubierto, están siendo evidenciados. Por esta razón, todo lo que hacen les sale mal. Todo lo que tú estés haciendo sin Dios te va a salir mal. ¿Por qué? Porque dice este libro, dice esta Biblia que Dios es luz, que Jesucristo es la luz que vino al mundo, vino a tu hogar, vino a tu vida, vino a tu familia, vino a traer buenas nuevas de salvación. Así que si tú estás haciendo algo sin Dios, es como si tú lo estuvieras haciendo o estuvieras, en otras palabras, supongamos que vas a hacer un trabajo en tu garage a luz apagada. ¿Quién podrá hacer eso? Métete a tu garage y apaga la luz y vas a decir, voy a trabajar. Es más, voy a cambiarle aceite a mi carro. Necesitas luz. Exactamente, esta es una metáfora. Exactamente hacia el ser humano. Ellos hacen las cosas y sacan a Dios de la ecuación. Resultado, todo salió mal. Porque no está siendo iluminado con la luz del Señor. Así que entendemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo nos trajo la luz. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La vida se asocia con la verdad y con la luz. Jesucristo dice, repito el versículo, el que me sigue no andará en tinieblas. Ahí está la luz. Todo aquel que viene a mí tendrá vida porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad y la luz y la vida están plenamente asociados. Y estas tres cosas son la representación de Dios, la representación del Señor Jesús. La naturaleza de Cristo es verdad, luz y vida eterna. Yo recuerdo que hace algunos años andaba con otras dos personas allí en la costa de Tabasco, en los manglares. Son bosques de mangles extensos. Íbamos a agarrar el cangrejo azul, un platillo muy delicioso allá en mi tierra. Bueno, al menos para nosotros. Entonces, para ello había que internarse en los manglares. Caminabas y había un cangrejo y lo agarrabas. Y caminabas, había otro y lo agarrabas. Y te perdías en el bosque de mangle. Entonces nosotros en la tarde caminamos demasiado y nos entusiasmamos tanto buscando el dichoso cangrejo azul. Pero cuando nos dimos cuenta, ya estaba oscureciendo. Y habíamos caminado kilómetros al fondo del bosque.
De manera que reaccionamos y pensamos, vamos a regresarnos porque ya está haciendo noche. Pues vamos. Entonces nos pusimos de acuerdo, dimos media vuelta y vamos para atrás. Pero lamentablemente la noche comenzó a caer rápidamente. Y de pronto nos vimos envueltos en plena oscuridad. Y caminamos hasta que al fin de cuentas ya llevamos el doble de tiempo caminando. Y ni siquiera se miraba nada. Ni siquiera una casa, ni siquiera se divisaba una luz, nada. Nosotros perdidos. Nos dimos cuenta que estábamos dando vueltas en círculos. Porque 2 o 3 veces pasamos por el mismo lugar. Un compañero dice, vamos a caminar en esta dirección. Me acuerdo que de acá venimos. Vamos a caminar. Caminamos y pasábamos pantanos, arroyos, pasábamos espinos y ahí vamos caminando. Hasta que de pronto, allá a lo lejos, pero a lo lejos, se divisó una luz pequeña. Entonces respiramos de alivio. Allí está una casa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a caminar en dirección de esa luz. Pero sin desviar nuestros ojos de esa luz. Pasemos por donde pasemos, vamos a caminar derecho hacia la luz. Y fue lo que hicimos. Nos dispusimos a caminar, pasábamos en los pantanos, pasábamos en los espinos, perdíamos la vereda, perdíamos el camino, pasábamos en medio de los troncos de los árboles, pero nosotros no despegamos los ojos de la luz. Y solamente así pudimos llegar. Nosotros tenemos en nuestra vida tiempos de oscuridad, tenemos tiempos de angustia, tenemos tiempos de tormenta, tiempos de problemas, pero hemos de aferrarnos a la luz de Cristo. Jesucristo es la luz. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, pon tus ojos en la luz, pon tus ojos en Jesús. No te desvíes, no te distraigas y así pases por donde pases, el Señor te va a guiar a través de esa luz, porque solamente así llegaremos hacia allá. Cuando tú te distraes, pierdes el rumbo, pierdes el camino. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? Porque quitan su mirada de la luz, que es Cristo Jesús. Desvían su mirada, comienzan a ver a su alrededor. Y fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Se llenó de terror cuando miró las olas, entonces se hundió. Ya el rema el Señor le había dado. El Señor ya nos dio el rema. Sígueme y no andarás en tinieblas. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida eterna. Yo soy la verdad. El Señor nos dio este mensaje. La luz vino al mundo, pero los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz. Y el que no viene a la luz, no viene a Jesús para que sus obras no sean reprendidas. Finalmente, 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, no tiene nada en común que ver la luz con las tinieblas. Desde un principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Es una ley en la palabra de Dios, ¿ok? Es una ley de la naturaleza, es una ley de la física y es una ley y un estatuto establecido por Dios en su palabra. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver Cristo con el diablo. Absolutamente nada tienen en común. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Porque Jesucristo es la luz y Satanás es oscuridad.
Jesucristo vino a dar vida y Satanás vino a matar. Jesucristo es la verdad y el diablo es mentiroso. Jesucristo es la victoria y el diablo está derrotado. Jesucristo es sanidad y el diablo es enfermedad. Jesucristo es vida eterna y Satanás es muerte eterna. Jesucristo trajo paz y el diablo trajo la guerra. Así que nada en lo absoluto tiene que ver Jesucristo con el diablo. La luz con las tinieblas, lo bueno con lo malo, nada en lo absoluto. Termino con esto. Jesús, tú eres la luz que en medio de las noches más negras resplandeces. Eres la linterna que alumbra mi camino en el valle triste y oscuro de la muerte. Tú eres el faro que ilumina mi barca cuando se levanta la tormenta muy fuerte. Eres la antorcha que guía mis pasos en las sombras del peligro y me hace caminar de frente. Fuiste tú, Jesús, el único destello que alumbró en mi alma cuando se hundía mi pobre corazón doliente. Eres el rayo de luz que conduce mi vida en las frías pruebas de invierno, mientras el sol está ausente. Eres el haz de luz que vino al mundo, irradiando vida, mientras que el día ya oscurece. Eres luz de amor y esperanza que hasta el más duro corazón conviertes. Eres columna de fuego que nos trae vida y bajo tu abrigo el desierto florece. Eres la única luz que conduce a la cruz del Calvario. La luz que en las tinieblas resplandece. Jesucristo. ¿Quieres que Cristo guíe tu vida? ¿Quieres que esta luz resplandezca en tu corazón? No te mezcles con el mundo. No te mezcles con las tinieblas, porque nada tienen en común. Vamos a estar de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y porque Él trajo la luz a nuestra vida. No hay nada que pueda guiarnos hacia Él, solo su resplandor, solo su luz. Cierra tus ojos y dile: Señor, te agradezco que tú iluminas mi vida cada día y me das luz en tu palabra y guías, Señor, mi vida y mi corazón cual barca hacia el faro que ilumina la llegada. Donde estás con los brazos abiertos, Jesús, esperándonos. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como Vladys CG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.